la ayuda de Dios para que sea el que nos enseñe en esta tarde. Padre bendito y eterno que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias por tu grande amor y bondad que tienes para con nosotros, Señor. Padre, los estudios que tú quieres que escuchemos, que atendamos, Dios, tienen como objetivo, Padre, que tú pongas con tu palabra y con tu Espíritu Santo bases fuertes de doctrina, Dios, las cuales sirvan para estar firmes en la fe en los días postreros, Dios. Padre, la gente, Padre, que no tiene doctrina firme, Dios, no tiene claridad sobre lo que hay que creer, Dios, puede ser movida fácilmente, Señor. Tu palabra dice que hay niños fluctuantes que son movidos por cualquier viento de doctrina, Señor. Padre, que todo lo que estemos estudiando, Dios, sirva para estar más firmes en la fe que tú nos has dado, Señor, y para que nada nos mueva. Por favor, Señor, ayúdanos a caminar contigo, ayúdanos a estudiar tu palabra. Te ruego, Padre, que abras nuestro corazón, abras nuestro entendimiento. Padre, que no lo veamos inferior a cualquier otro estudio, Padre, ni siquiera como superior a otro estudio, para que no nos envanezcamos, sino como algo muy necesario para nuestros corazones, Dios. Padre bendito, en lo personal ayúdame a hablar. Reconozco, Padre, que aunque tenga yo el material preparado, Dios, aunque hayamos leído antes, sin ti no somos nada, sin ti no podemos hacer nada, Dios, sin ti no conseguimos nada, Señor. Padre, si algo se consigue, que al final sea reconocido solo tú, Señor, que tú eres el que hace todas las cosas. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, nuestro amado Señor y Salvador, tu Hijo amado, amén. Bueno, vamos a ver hoy un tema que quizás para algunos dirán, bueno, yo ya sé de esto, ¿no? Pero es importante. Hoy vamos a ver acerca de la persona de nuestro Señor Jesús. A veces hacemos referencia a Jesús, así de manera directa, de manera, ¿cómo se puede decir? Y quizás informal, ¿no? De hecho, tú lo ves en la Biblia, cuando tú lees en la Biblia, y Jesús fue aquí, ¿no? Y Jesús, ¿sí? Pero realmente cuando tú vas conociendo al Señor Jesús, hay veces como que vas perdiendo quizás ese descuido en la forma de cómo nos dirigimos a Él, ¿sí? Porque a fin de cuentas, cuando la Biblia relata los hechos de nuestro Señor Jesús, habla con una tremenda libertad, ¿no? Y Jesús estaba por aquí, y Jesús y sus discípulos, y Jesús oraba, y a Jesús, ¿sí? Pero cuando tú ves la relación personal entre los discípulos con Cristo, o en las apariciones de Cristo con los discípulos, como Ananías, que fue a poner las manos encima del apóstol Pablo, o cuando se mostraba con Juan el apóstol en Apocalipsis, o esa referencia o esas directas que había entre los discípulos de Cristo, siempre había la expresión de Señor. Conforme uno va conociendo la obra del Señor Jesús, uno se va admirando más de su personalidad. Hay un canto en lo personal que me gusta mucho, que canta un grupo, un dueto, creo que es chileno, ya muy antiguo, que se llama Dúo Sal, y el canto se llama ¿Qué tienes tú, Jesús?, ¿no? Y luego como que habla muy directo, ¿no? ¿Qué tienes tú, Jesús? Como si fuera, ¿qué pasa aquí con este canto?, ¿no? Como algo así medio grosero, ¿no? Pero todo el canto se trata de las cosas que Él ha hecho, que impresiona y que cautivan nuestras almas, ¿sí? ¿Qué tienes tú, Jesús?, ¿no? En cuanto a la salvación, el perdón de los pecados, los milagros, el poder que Él manifestaba, su sanidad, su misericordia y todo eso, ¿no? Entonces, al final, en uno de los coros termina diciendo que pronunciar el nombre del Señor Jesús causaba deleite en su corazón. El objetivo de esta enseñanza es que podamos tener claridad de la obra del Señor Jesús y de sus atributos, sus cualidades, las cuales nos lleven a admirar cada vez más a la persona del Señor Jesús. El Señor Jesús, Él es el motivo por el cual estamos aquí. Y no lo digo el motivo esencial de estar reunidos, no. Venimos por Jesús, eso se da por entendido. Sino que realmente sin Él, si Él no hubiera venido, si Él no hubiera hecho esa obra de humillación, de ser un ser celestial, hacerse humano, hacerse carne como nosotros, definitivamente ninguno de nosotros estaría aquí. No existiría esta iglesia, no existirían muchas cosas de las que hoy conocemos. Entonces, con la ayuda de Dios vamos a analizar. Al final les voy a dar los estudios, porque ustedes ya han visto que todo está allá, ¿no? Todos los temas que vamos a tocar, punto por punto. Y la idea es de que nosotros tengamos una firme confianza de lo que es el Señor Jesús para nuestras vidas.
Podemos nosotros creer en Jesús que perdona nuestros pecados y no tener claridad de su poder para guardar nuestras vidas. Y sabemos que Él nos perdona, pero nos sentimos solos o indefensos delante del mundo, o el infierno, o el pecado, y no tenemos conocimiento de su poder. Hay muchas áreas que el Señor Jesús desea que nosotros le conozcamos de Él. Voy a hablar específicamente de unas áreas principales, ¿sí? Y vamos a ver, en este caso, unas 7 áreas, si no me equivoco, 7 áreas, sí, vamos a ver 7 áreas, o 7 características, como quieran verlo, de lo que es el Señor Jesús o de la obra del Señor Jesús, ¿sí? Vamos a ver por qué Jesús es el Hijo de Dios. Vamos a ver, Jesús vino al mundo con un propósito especial. Vamos a ver que Jesús vino para mostrarnos cómo es el Padre, ¿sí? Si alguien quiere conocer al Padre, es conociendo al Señor Jesús. Vamos a ver que Jesús compartió nuestros sufrimientos en su vida. Jesús murió en la cruz por nosotros, y todos sabemos esto, ¿no? Sí, pero a veces no conocemos más cosas. Vamos a ver también que Jesús fue levantado de los muertos por nosotros, y vamos a ver como último punto cómo Jesús abrió la puerta de los cielos para nosotros, ¿sí? Son los 7 puntos que vamos a ver, y vamos a entender algo que es muy importante. La naturaleza del Señor Jesús. Creo que un domingo hemos hablado solo de eso, ¿no? La naturaleza del Señor Jesús. Cuando hablamos de la naturaleza del Señor Jesús, hablamos de su esencia misma. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él para ser tan honrado, para ser tan adorado, para ser tan admirado? ¿Quién es Él? La Biblia nos describe quién es Él. Cuando la palabra habla de presentar el Espíritu Santo o presentarnos a Cristo, usa la palabra sunistemi, que es una palabra griega que significa presentar favorablemente a alguien, presentar alabando a la persona que estás presentando, como cuando presentas a alguien de mucha confianza y le dices, mira, esta es una persona digna de confianza, es una persona con la que tú puedes apoyarte, entonces la gente que recibe esa presentación, pues no solamente se queda con un desconocido, sino que se queda con un desconocido en el cual el que le presenta le inspira la confianza para depositarla en esa persona. Cuando la Biblia nos habla acerca del Espíritu Santo y acerca de Jesús, la intención de la palabra, ¿cuál es? Que nosotros seamos inspirados a tener plena confianza en el Señor Jesús. Su naturaleza, primer punto, Jesús es el Hijo de Dios. Y vamos a hacerlo dinámico. ¿Quién quiere leer, por favor, Lucas capítulo 1, versículo 26 al 35? Lucas capítulo 1, a ver quién es rápido en buscar los textos de la Biblia, y si no vamos a ir aprendiendo. Lucas capítulo 1, versículo 26, ¿alguien que lo quiera leer? En el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Hasta el 35, por favor. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Muy bien, gracias. La naturaleza de la persona que iba a venir a este mundo, ¿sí? Dice la palabra ya en el versículo 31, y concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ahí nos damos cuenta que María no le puso el nombre al Señor, ¿no? ¿Quién le puso el nombre al Señor? Pues él mismo, ¿no? El Padre mismo le puso el nombre.
Este será grande y será llamado Hijo ¿de quién? Del Altísimo. ¿Quién es Jesús? Hijo del Altísimo. Se refería a José, el carpintero. ¿Sí? Se refería al papá de María. Hijo del Altísimo, solo del Padre Celestial, del Dios de todas las cosas. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Se acuerdan que ayer estudiamos acerca del asunto de Atalía y lo de Judá, ¿no? Y la promesa que Dios tenía con David, que nunca iba a faltar rey en su trono? ¿Sí? Bueno, pues así sucedió realmente, por la gracia de Dios, así sucedió hasta que llega con Jesucristo. Entonces se cumple la promesa de que nunca iba a faltar un descendiente de los hijos de David que fuera rey eternamente y para siempre, y en este caso se cumple en el Señor Jesús. Él es el último y el definitivo rey que gobierna para siempre, como dice el verso 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. No se va a limitar a Israel, sino que va a extenderse tanto en geografía como en generaciones y en civilizaciones, tanto judíos como gentiles. María pregunta algo muy obvio, porque si voy a tener un hijo, pues para tener hijos se necesitan un varón y una mujer. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues que prácticamente la presencia de Dios hecho hombre, Dios se hace hombre en el vientre de una mujer sencilla como cualquiera de las demás mujeres. Seguramente María, siendo una joven doncella, virgen, cuando digo doncella me refiero que era una virgen, o sea, no había conocido un muchacho o esposo, no había tenido intimidad sexual con un varón, seguramente tenía pues, algún temor de Dios. No creo que el Señor hubiera agarrado a sencillamente cualquier mujer, pero cuando digo cualquier mujer me refiero como cualquiera de las que existen, o sea, no hay diferencia. Alguien que quiera leer en su Biblia, por favor, para entender un poquito esto, Juan capítulo 1, versículo 1, por favor. Juan capítulo 1, versículo 1, ahí cerquita, Lucas, Juan capítulo 1, versículo 1. Si lo tienen, el que guste pueda dar lectura. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora el verso 14, por favor. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia Y de verdad. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es esa persona? O desde el vientre de su madre, ¿quién es esa personita que se estaba formando ahí? Ustedes saben que cuando una mujer se da cuenta recientemente de un embarazo, no se da cuenta cuando tiene al bebé del tamaño de una sandía, ¿no? ¿Sí? O sea, se da cuenta por ciertos síntomas y va al médico y resulta que le dan el estudio y dicen: tu bebé es del tamaño de un arrocito, de un frijolito, de algo así. Y dice la palabra que era un santo ser, era alguien especial, no era cualquier persona. El Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios, el Rey del todo Israel y de todo el mundo, por así decirlo, o todos los creyentes. Y aquí el Juan dice: el verbo era con Dios y el verbo estaba Dios. Es como decir que la palabra de Dios, el corazón de Dios, el amor de Dios, todo lo que sale de Dios, se hizo en esencia una persona. Por eso podemos ver más adelante en un punto que lo vamos a detallar, porque Jesús decía que cuando le veían a Él, veían al Padre, ¿sí? Eso lo vamos a detallar más adelante. Todo lo que el Padre es, todas las palabras que salen para redención, todo el amor, toda la gracia, toda la bondad que Dios quería para con nosotros, esa presencia especial de Dios estaba destinada exclusivamente para la raza humana. Se hizo hombre como cualquiera de nosotros. ¿Sí? 2000 años atrás apareció un hombre en el escenario de la historia. Él nació en el mundo y creció hasta la vida adulta exactamente como cualquiera de nosotros, pero al final, este hombre era diferente a cualquier otro hombre. Él no fue un hombre ordinario.
Al que alabamos un hombre ordinario, no alabamos un hombre ordinario. Alabamos a Dios hecho carne. Podemos decir, eso ya lo sé, eso yo lo aprendí 1000 veces. Eso yo ya lo he entendido en otros estudios anteriores. Miren, cuando nosotros perdemos la convicción y la esencia de quién es Jesús, podemos tenerlo en nuestra cabeza simplemente como una descripción teológica, pero no como algo que se base en nuestra fe. Cuando nosotros pensamos en Jesús, ¿en qué pensamos? ¿En una biografía? ¿Pensamos en un personaje de la historia? ¿En alguien muy lejano? ¿O pensamos en alguien que vino de parte de Dios y que vino con la intención de ser muy cercano a nosotros? De ser muy cercano a nosotros. ¿Por qué Jesús se hace hombre? ¿Por qué Dios se hace hombre a través de Cristo? ¿Sí? La intención es solamente esta. El hombre no puede llegar a Dios, como dice otra parte de la Escritura. No digas quién subió al cielo, esto es para hacer llegar a Dios. ¿Sí? La intención que demuestra ahí, el deseo de Dios de acercarse a nosotros. Ahora nosotros tenemos que permanecer con esta convicción. Jesús es Señor, murió por mis pecados, pero Él sigue vivo y está resucitado. Eso es otro tema que vamos a ver adelante. Pero también entendemos de que podemos permanecer y continuar nuestra comunión con Él. Podemos continuar nuestra comunión con Él. No es como decir, trata de tener una comunión con Mahoma, trata de tener una comunión con Buda, trata de tener una comunión con cualquiera de esos gurús o con cualquiera de esos hombres ahí medios mesiánicos, ahí medios raros, ¿no? Ellos no tienen relevancia. ¿Por qué no tienen relevancia? Porque su origen no es divino, su origen es totalmente humano, totalmente carnal, y la palabra dice que lo que es de la carne, carne es. En este caso, el Señor Jesús, verdaderamente, su origen es totalmente celestial. El origen del Señor Jesús es celestial. Nosotros terrenales, Él celestial. ¿Para qué Él viene a la tierra? Porque Él de alguna manera no quiere que nosotros permanezcamos aquí en condenación, sino a fin de cuentas llevarnos con Él hasta el final. Este es el último punto que vamos a detallar. Segundo punto. Jesús vino al mundo para un propósito especial. Jesús vino al mundo para un propósito especial. ¿Cuál es el propósito que Cristo tenía al venir a la tierra? Realmente cuando hablamos del propósito, podemos ver un propósito, se puede decir, global, porque Jesús al hacer cierto acto de redención, ¿sí? Que nosotros ya sabemos, pues suceden muchas cosas alrededor de esa obra. Jesús al morir por nuestros pecados, suceden muchas cosas alrededor de esa obra, ¿sí? Vamos a ver allá en Lucas capítulo 19:10, por favor, le voy a dar lectura. Lucas 19:10, dice la palabra, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Cuál fue el propósito de venir Jesús? ¿Y quiénes eran los perdidos? Pues nosotros, ¿sí? Pero aún así, nosotros al conocer a un Jesús que viene a buscar lo que está perdido, ¿qué intención debemos tener entonces? Hablar con otros perdidos que sepan que Jesús también vino a buscarlos a ellos, ¿sí? Jesús, una de sus intenciones es que vino a buscar a los perdidos. A ver, necesito 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos somos acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? ¿Quiénes ya leyeron? Ustedes dos, ¿no? ¿Puedes leer, por favor? ¿Cuál leímos? Lucas, ¿verdad? Colosenses capítulo 1:13, de Alex. En el caso de William, buscar por favor Mateo capítulo 20-28. En el caso de la hermana Wendy, Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. En el caso de la hermana Mariana, Primera de Juan 5:11 y 12. ¿Sí? En el caso del hermano Rodolfo, Tercera de Juan, perdón, te tocó bien fácil, Juan 3:16 y 17. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos completos? Bueno, de todas maneras tengo aquí otros pasajes. Otra vez Juan 10:10, por favor, de Miguel.
Juan 10:10, y en el caso de Josué, por favor, Juan capítulo 1, versículo 12, ¿sí? En el caso de Alex, ¿podemos leer, por favor, el texto? Mateo 20:28. ¿Cuál te dije a ti? Colosenses, perdón, 1:13. ¿Sí? Siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre nuestro, Señor Jesucristo. El 13 y continuo. Colosenses 1:13. 1:13. 1:13, sí. Ah, 13. Sí, 1:13. Perdón. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Muchas gracias. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Uno de los propósitos o parte del propósito global de Jesús cuando vino, un propósito especial, es rescatar a la humanidad. ¿De qué dice el texto ahí? Del poder de las tinieblas. ¿Sí? ¿Quién reconoce sus tinieblas pasadas? ¿Verdad? Sí, solo él. Todos los demás debemos reconocer las tinieblas pasadas. ¿Quién reconoce? ¿Para qué vino Jesús? Y debemos estarle agradecidos a Jesús. Porque tenemos que recordar, Señor, yo me acuerdo de dónde me sacaste. Esos recuerdos no son para decir, no tengo perdón de Dios. No, al contrario, gracias a Cristo. Él me sacó de esas tinieblas. ¿Y su objetivo cuál es? Pasarme al reino celestial, al reino donde Jesús es el rey de su amado Hijo, ¿sí? Siguiente versículo, ¿cuál es? Por favor, es Mateo 20:28. Ahí vamos a ver que Jesús vino. ¿Podemos leerlo, por favor? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mí. Muy claro el texto, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de la venida o la visita de nuestro Señor Jesús en ese texto? Para rescatar, y también para qué más, y qué más allá, al final. Dice dar su vida en rescate por mí. Así es, no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y para qué vino el Señor Jesús? Él entendía a qué venía exactamente. Nuestro Señor Jesús creció como cualquier niño, ¿sí? Seguramente era muy alegre y jugaba, ¿no? Pero recuerden que estaba el espíritu que estaba ahí desarrollándose, venía del cielo, ¿sí? Era una familia judía y cada vez que iban al templo, quizás como eran muy pobres, no podían ofrecer un cordero, un carnero, quizás no podían ofrecer otra cosa más que unas palomitas, que era lo que ofrece la gente más pobre, y él reconocía cada vez que esas palomitas morían y eran sacrificadas para la expiación de sus pecados, de sus padres realmente. Él reconocía que él algún día él iba a morir, iba a entregar su vida. Él estaba consciente siempre. Él no vino para ser servido, sino para servir. ¿De qué forma más grande Cristo nos ha servido? Él vino a entregarnos muchas cosas, pero lo principal que nos ha entregado es su vida en rescate por nosotros. Este es otro propósito, bienvenida, este es otro propósito por las cuales Jesús vino. Y nosotros tenemos que siempre tenerlo en cuenta en nuestro corazón. Tú has venido, Cristo, a mí a rescatarme. ¿A precio de qué? A precio de tu vida. A precio de tu vida. Y estas cosas no se pueden borrar. Quiten estas cosas en su mente y en su corazón y solo van a tener una religión. Quiten esas cosas en su mente y en su corazón, solo vamos a tener rutina. Solo vamos a tener allá ceremonias huecas. Quiten esas cosas de su corazón y las tentaciones solo vamos a tener allá. En vez de santidad por amor a Cristo, vamos a tener vamos a ser reprimidos por temor a la vergüenza de lo que pasaría si pecáramos. No, siempre Cristo tiene que estar presente. ¿Por qué? Porque tú viniste a dar tu vida. Siguiente texto es 1 Juan 3:8, ¿verdad? Sí, lo podemos leer, por favor. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Es ese Evangelio de Juan o es 1 de Juan? Es 1 de Juan. Ese es el Evangelio de Juan, sí. Sí, 1 de Juan.
Sí. Sí, perdóname, discúlpame. Es 1 de Juan 3:8. Perdón. Aquí vamos a ver otro punto más del cual el Señor te ha propuesto para venir. Sí, por favor. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ok, muy bien, gracias. Entonces, ese propósito de Cristo al venir, ¿vino a morir por nosotros? Sí. ¿Vino a dar su vida en rescate? Sí. ¿Del poder de Satanás? Sí. ¿Para rescatar de las tinieblas? Sí. ¿Y qué sucedió cuando él hizo esto? Ahí lo dice, ¿no? ¿Qué vino a hacer Jesús? Destruir, deshacer las obras del diablo. ¿Qué pasa si en mi vida algún día me siento que el diablo me está perjudicando mi cerebro ahí, me está medio ahí haciendo que yo me tenga miedo de cosas, temores, dudas? A veces el diablo viene y nos hace pensar que de nada sirve todo esto, tú vas a ser como antes eras, tú nunca vas a cambiar, nada más estás fingiendo por un momento. A veces queremos orar y vienen pensamientos, vienen lujurias, pensamientos sexuales, blasfemias contra Dios, cosas feas, cosas malas. A veces tenemos miedo de nuestros hijos. A mí me pasa que veo que mis hijos salen y me da un pánico, de repente me da un sentimiento de pánico, de que va a haber un accidente, algunos van a morir y Dios no los va a cuidar o va a guardar, y eso me lleva a ver a Dios como alguien desatendido, ¿sí? Y todo eso, ¿de dónde viene? Eso fomenta la confianza en Dios, fomenta ahí la esperanza, no, fomenta la duda, fomenta la incredulidad, fomenta que Dios es infiel en sus promesas. ¿Y eso desde quién proviene? Del diablo. Vas a volver atrás, vas a volver a pecar, eres el mismo de siempre. Entonces, ¿dónde viene? Entonces, como sabemos que Cristo, y lo sabemos porque lo dice la palabra, que Cristo vino a deshacer las obras del diablo, podemos orar y decirle al Padre que en el nombre de Jesús, que deshaga todas las obras del diablo en nuestras vidas. Sea lo que sea miedo, incredulidad, temor, duda, tentación, pecado, lo que sea, aún el pánico de lo que va a pasar. Dios, tú eres Dios, tú vas a guardar, tú has prometido, Señor, y podemos reclamar para poder caminar con libertad. Recuerden que Jesús vino para deshacer las obras del diablo, específicamente el pecado, sobre todas las cosas. Si yo me siento muy tentado un día de estos, yo puedo correr al trono de la gracia y decir: Señor, ayúdame y sálvame, Dios, de mis pensamientos, de mis tentaciones, de mi carne, Dios. ¿Por qué? Porque me siento arrastrado, me siento inducido a volver a lo de antes. Tengo una ansiedad, Dios, de probar otra vez pornografía, otra vez droga, otra vez alcohol, otra vez mujeres. Tengo una ansiedad de volver a lo de antes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Diríamos: híjole, creo que sí, y dudamos de Cristo, y nos alejamos de Cristo, y no oramos, y no confesamos nuestras tentaciones. Entonces, vamos a terminar cayendo. Pero cuando sabemos que Él vino a deshacer las obras del diablo, esta es una fuerte arma en contra de Satanás. Esto desbarata las obras del diablo. Todo lo que Él quiere hacer dentro de la familia, matrimonio, hijos, iglesia, cuando nosotros buscamos y nos afianzamos de esto, todo lo que Satanás tenga planeado se deshace. Porque para esto apareció el Hijo de Dios. Si ya estamos comprados por la sangre de Cristo, aunque el diablo quiera hacer cosas, más poderoso es Cristo que el diablo. Y Él tiene el poder, siempre va a tener más que poder para deshacer todo lo que sea de Satanás en nuestras vidas o a nuestro alrededor. Tenemos que creerlo, tenemos que confesarlo, ¿sí? Siguiente texto, por favor. Creo que mencionamos 1 de Juan 5:11. Sí, por favor, hermana. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y en esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Muy bien. ¿Cuál sería el propósito, según este versículo, para el cual Cristo vino? Para darnos vida eterna. ¿Sí o no? Jesús vino a darnos vida eterna. Yo sé que mi vida cuenta de aquí, no hasta que yo llegue a la tumba. Mientras Cristo esté en nosotros y nosotros en Cristo, mi vida cuenta desde que Él llegó a nuestras vidas, ¿hasta dónde? No hay fin, porque es eterno. No hay fin, porque es eterno. Mis días no terminan cuando yo termine 3 metros bajo tierra, un metro bajo tierra. Mi vida no tiene fin si estamos en Cristo, si Cristo está en nosotros.
Tenemos que creer que la muerte realmente no afecta nuestra existencia eterna realmente. Simplemente es dejar este cuerpo y pasar a morar con el Señor, ¿sí? Y eso tenemos que entenderlo bien, tenemos que abrazarlo, porque cuando entendemos estas cosas nos da confianza, nos libra del temor a la muerte, nos hace recibir con mayor consuelo la pérdida de familiares, de amigos, porque sabemos que los que están en Cristo no mueren, ¿verdad? No sabes que yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, ¿sí? O sea, Jesús vino a darnos vida eterna. Eso grábatelo bien. Él vino a darnos vida eterna. A veces cantamos ese canto muy bonito, la vida eterna eres tú, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a veces nos vamos más por lo entender y no entendemos lo que significa. Por eso cuando cantemos algo que tenga que ver con la vida eterna, pues es motivo para gozarnos. ¿Por qué? Porque si el día de mañana parte mi padre, mi abuelito, parte con el Señor, yo entiendo de que, pues, Señor, tú te decides llevártelo, ¿sí? Pero, Señor, yo sé que está contigo y ayúdame a mí a terminar la carrera. ¿Por qué? Porque al final nos encontremos contigo. ¿Por qué? Porque es importante entender, tener una correcta noción de lo que Jesús vino a traernos, que es la vida eterna. Siguiente texto, por favor. Sí, creo que era Juan 3, 16, 17. No lo vais a recitar, hermano, ¿eh? Léelo. Sí, por favor. Sí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así es. Este texto viene a respaldar el mismo punto, para que tengamos vida eterna. Y esa vida eterna se regala en base a el amor que Dios siente. Y lo digo así claramente. Dios siente. Y ese sentimiento no se quedó en algo como un mero pensamiento en la mente de Dios. Ese sentir de compasión hacia nosotros lo llevó ¿a qué? A la acción. ¿Cuál fue la acción? Mandarnos a su Hijo para que dé la vida por nosotros. O sea, él sintió amor por nosotros. ¿Y en qué condiciones estábamos cuando sintió amor por nosotros? ¿Éramos obedientes? ¿Andábamos derechitos? No. Y eso, ¿sabes cómo nos debe de llenar? Me dice la vida eterna, Señor, cuando no lo merecía. Me has dado vida eterna cuando no me tocaba, no, a nadie nos tocaba. Pero me tocaste, te fijaste en mí. Nos vino a dar la vida eterna basada en el amor. ¿Sí? Otro texto, por favor. Creo que hablamos de Juan 10:10. Siempre respaldando el mismo punto. El ladrón no viene, sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En abundancia. Muy bien, gracias, hermano. Gracias, hermano. La vida en abundancia. ¿Qué vida en abundancia está hablando? De la vida eterna. ¿Cómo está eso de vivir vida en abundancia? La vida eterna. ¿Alguien no se ha preguntado eso alguna vez? Dice el texto, dice, yo he venido para que tengan vida. Bueno, yo sé que Cristo me murió por mis pecados y ya me perdonó y tengo una vida nueva. O ya nací de nuevo por la gracia de Dios. Él me ha ayudado. Y para que la tengan en abundancia, dice. ¿Cómo que en abundancia? ¿Qué es tener vida eterna en abundancia? Como tenerlo todo, sí, por ahí va, tenerlo todo. Mande, las bendiciones, ¿qué otra cosa? Cuando Cristo te llena, o sea, como sabiendo que lo tienes todo en Cristo y lo que conlleva creer en Cristo, que son sus promesas, sus bendiciones, pero Cristo llenando nuestras vidas. Recuerden que Él es el pan, que el que come de Él no tiene hambre otra vez. Él es la agua, que el que bebe de Él no vuelve a tener sed. Y uno cuando conoce a Cristo disfruta la vida, aunque esté sentado debajo de un árbol. No tiene que estar bailando en la disco o corriendo como loco en la corrida detrás de los toros o en las cantinas para disfrutar la vida. En Cristo Jesús se puede sentir, ¿no? uno muy vivo en Cristo Jesús. ¿No les ha pasado esto? ¿No les pasa eso? No. Escuché una alabanza como tocando el Mande. del cielo. ¿Cómo? Es que escuché una alabanza y te llena de gozo, es como tocar un pedacito. Un pedacito del cielo, así es, como cantar una alabanza, ¿no? De hecho, una alabanza dice, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Si
Si alguien siente que le hace falta la vida en abundancia, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la característica normal de los hijos de Dios es que Él desea que esa vida eterna la tengamos como en abundancia. ¿Sí? No puede haber un corazón apocado ahí, como que ahí la llevo, voy arrastrando los pies en mi vida espiritual, ¿no? Y al lado de ti, pasan corriendo hermanos llenos de Cristo, pero estamos arrastrándolos porque no sentimos esa abundante vida en Jesús. ¿Sí? Realmente tenemos que saber, sentir, vivir de manera real, experimental, como dice la doctrina, que sin Cristo estábamos muertos, pero cuando viene Cristo en sus vidas hay verdadera vida. ¿Sí? O sea, yo veo eso. Yo me doy cuenta que antes de Cristo yo pensaba que vivía la vida, pensaba que disfrutaba las cosas materiales, pensaba que disfrutaba los pecados, los placeres, pero desde que Cristo llega a la vida de uno, como que uno dice, de veras he empezado a vivir la vida, he empezado a gozar la vida. Y cuando hago gozar la vida no tiene ningún tinte de pecaminoso ni de sucio, sino de gozar la vida porque creo en ti, porque tú has venido a mi vida, porque tú has llenado mi vida. ¿Sí? Y eso es muy importante. Esos son los propósitos de Jesús. Yo he venido para que tengas vida. ¿Eso para quién es? ¿Es solo exclusivamente para los hermanos? Para el hermano Azael, para el hermano Rico, para el hermano Jorge. Esto es para todos los que creen en el Señor. Dios tiene abundante vida para ti, William, para ti, Alex, para ti, Josué, para ti, hermano Miguel, para ti, hermano Rodolfo, para ti, hermana Wendy, para ti, hermana Nancy, y para ti, hermana Mariana. No es algo reservado solamente para ministros o para alguien muy especial. ¿Quién quiere vivir plenamente en Cristo? Pídeselo a Dios. Ayúdame a conocerte más, Señor. Ayúdame a vivir más la vida en ti. Pídeselo a Dios. Él vino para ese propósito igual. ¿Sí? Otro texto, ¿cuál es el siguiente? Juan 1:12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuál es el propósito de Cristo al venir entonces también? Hacernos hijos de nuestro Padre Celestial. Ese es el propósito. Nosotros sin Dios no éramos nada. A veces en el púlpito, lo han escuchado digo muchas veces, yo no soy nada. Y en ese sentido lo decimos por el hecho de que no queremos envanecernos ni vanagloriarnos en nada. Pero en cuanto a identidad espiritual, somos hijos de Dios. En cuanto a identidad espiritual, no somos huérfanos, bastardos, entenados, arrimados de Dios. No, Cristo, por lo que Él vino a hacer, a morir por nosotros, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de que seamos sus hijos. Y si somos hijos de Dios, Él nos va a atender como el Padre atiende a sus hijos. ¿Tú crees que si tienes plena fe de esta palabra que dice que somos sus hijos, gracias a Jesús, cuando tú le pidas algo al Padre Celestial de alguna necesidad, Él no te va a oír? ¿No te va a hacer caso? ¿Crees que es un Dios muy ocupado que no tiene tiempo para escucharte a ti? El mejor de los padres que existe es el Dios eterno. Y no hay ni un solo hijo que le busque todo corazón con necesidad que esté desatendido. No hay ni una sola hija de Dios que esté en comunión con Él, creyendo que Él es su Padre Celestial, gracias a lo que hizo Jesús, al cual el Padre diga, luego te atiendo, tengo miles de hijos que atender. Él es poderoso para atender a todos sus hijos. Entonces eso es muy importante. Gracias a ti, Jesús, fui adoptado como hijo del Padre Celestial. Ahora, ¿tú cómo crees que ve el Padre al Señor Jesucristo? ¿Cuánto crees que ama el Padre al Señor Jesucristo? No hay forma de describirlo, infinitamente. No hay nadie como Jesús, es perfecto, es único, no hay nadie como Él. Pero resulta que Jesús al morir por nosotros nos justifica por medio de su sangre. Y cuando nosotros somos presentados delante de Él, del Padre Celestial, sin el pecado, por la redención de Cristo, su expiación, delante del Padre Celestial, ¿cómo nos ve el Padre a nosotros? Nos ve justificados, nos ve perdonados y no nos ve con desagrado, no nos ve con enojo, no nos ve con rechazo, nos ve con gracia y con el amor. Tristemente esta conclusión que llegamos con esas doctrinas es que mucha gente ha pensado que como somos hijos de Dios, pequemos, forniquemos, adulteremos, total somos hijos de Dios, siempre nos va a ver con amor. No, la gracia no es para eso, lo hemos explicado muchas veces, sino que gracias a lo que Cristo hizo, y si lo estamos buscando,
cada vez que vayamos al Padre Celestial, como Él es nuestro Padre, no nos va a ver como enemigos y pecadores, no redimidos. La Biblia dice que al pecador no redimido sí lo sigue viendo con rechazo, sí lo sigue viendo como juez, pero cuando alguien viene a Cristo y viene al Padre Celestial, el Padre ya no lo ve como enemigo, ya no lo ve como adversario, lo ve como hijo de Dios, como hija de Dios. Si alguno de nuestra vida se está extraviando, yo estoy seguro que el Padre te va a corregir como hijo y va a ser con mucho amor. Si alguno se siente muy tentado y le da vergüenza confesar con el Padre Celestial algún pecado, una tentación, ¿sí? Yo estoy seguro que Él te va a aconsejar y te va a dirigir como hijo, como hija, ¿sí? No como un juez esperando tus fallas para castigarte, sino como hijo y como hija, ¿sí? Tristemente en nuestra sociedad los jóvenes hacen y deshacen de su vida, ¿sí? Y una de las cosas que les da más trabajo es hablar con sus propios padres y confesar lo que han hecho. Son unas cosas muy difíciles. Pero nosotros no podemos hacer esto con el Padre Celestial. Nosotros no podemos hacer esto con Él. Si Él es nuestro Padre, el acceso está abierto gracias a Cristo. Oye, pues acudamos con Él. Y todo lo que venga de parte de Él va a ser para restauración, bendición a nuestras vidas, porque Él es nuestro Padre, ¿sí? Ok, entonces voy a leer, siempre para respaldar el mismo punto, 1 de Juan 3, 1 y 2. 1 de Juan 3, verso 1 y 2. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le ha conocido a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún nos ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Otro texto y otro punto más. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 3, ahí cerquita. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 3. Y lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, no puedo decir, es que yo tengo mi relación con Jesús, yo tengo mi intimidad con Jesús. Sí, se entiende, ¿no? Y es correcto, nadie llega al Padre sino por mí, dice el Señor Jesús. Pero realmente, Jesús, realmente, ¿quién es el que busca la reconciliación? Si el Padre hubiera venido a la tierra en su gloria, en su santidad, tal cual es, como el Dios que bajó al Sinaí, ese mundo se deshace, se derrite. Pero el Padre, por amor a nosotros, se manifiesta como nosotros, como hombre en Cristo, y Cristo viene a ser el mediador de un mejor pacto. Es el que le toma la mano al Padre Celestial y nos toma la mano a nosotros, ¿sí? Entonces la comunión no solamente decir y creer el error, yo nada más tengo una comunión con Cristo Jesús, y Cristo Jesús habla conmigo con el Padre. No nos equivoquemos. Realmente en Cristo Jesús tenemos acceso directo ¿con quién? Con el Padre Celestial, ¿sí? Ese sería otro punto más. Para restaurar nuestra amistad con Dios, el Padre Celestial. Entonces hemos visto en el primer punto, Jesús es el Hijo de Dios. El segundo punto, Jesús vino al mundo para un propósito especial. Entre ellos vimos rescatar la humanidad del poder de Satanás, para dar su vida en rescate de la nuestra, para destruir las obras de Satanás, para darnos vida eterna, para darnos un nuevo nacimiento y ser hijos de Dios, y para restaurar nuestra amistad con Dios, el Padre Celestial. 6 puntos. Siguiente punto. Jesús vino para mostrarnos cómo es Dios, cómo es Dios el Padre. A veces podemos cometer un error y venir a la iglesia y pensar, solo me hablan de Jesús, de Jesús, de Jesús, y eso pasa por falta de doctrina y de fe. Pasa por falta de doctrina y de fe. Solo me hablan de cómo es Jesús, pero yo quiero conocer a Dios, decimos. Yo quiero conocer a Dios. Yo quiero saber cómo es el Padre, cómo piensa el Padre. Yo quiero saber. Yo quiero alcanzar al Padre. Como que queremos brincar a Jesús, ¿sí? y llegar al Padre. Como si conociendo a Jesús no conociéramos nada. Pero la verdad, en ese tercer punto principal, es que Jesús vino a mostrarnos cómo es Dios. Antes de que Jesús viniera, no se levantó profeta, vidente, rey, que mostrara cómo es Dios realmente. Se levantaban, por así decirlo, es un ejemplo, copias deficientes
de cómo era Dios. Por ejemplo, David, un rey que procuraba pues, ser justo, valiente, celoso de las cosas santas, pues nos daba una copia un poco media deficiente de cómo es Dios, ¿sí? Un Moisés que era manso, era humilde, era un hombre consagrado, buscaba a Dios, y nos mostraba una imagen de alguien que se preocupaba por el pueblo, que oraba por el pueblo, de cómo es Dios, pero también tenía sus arranques de enojo, entre otras cosas, ¿no? Y podemos ver así diversos hombres, un Adán, que es de alguna forma alguien que está en comunión con Dios y quiere hacer algo, estar cerca de Dios, comunión con Dios, gobernar al mundo, pero también peca y se aparta de Dios. Y así tenemos a varios. Tenemos un Noé que construye un arca y todo bien, y luego sale de la viña y se emborracha y lo ven su hijo y otras cosas, que han leído la historia, ¿no? Entonces de alguna manera podemos ver algunas sombras de lo que es Dios eterno, de cómo es Dios. Cómo es en la vida de Eliseo, una vida llena de milagros. Segunda de Reyes parece un evangelio, ¿no? Parece un evangelio o un libro de Hechos de los Apóstoles lleno de milagros por parte del profeta Eliseo. Y podemos ver allá a Jesús ahí. Hasta unos 4,000 hombres alimentó Eliseo por allá, como Jesús alimentó unos 5,000 igual, si no me equivoco. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que vemos como leves sombras, pero ninguno de ellos vino a manifestar cómo es Dios el Padre realmente, como lo hizo el Señor Jesucristo, ¿sí? Vamos a buscar nuestras Biblias, por favor, allá en Juan, capítulo 14, versículo 7. Juan, capítulo 14, versículo 7. Vamos a probar la velocidad. Dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Fíjense, si me conocieseis, queda por hecho el Señor Jesús, también conocerías a mi Padre. O sea, quiero conocer cómo es el Padre Celestial. Cristo es la imagen del Dios invisible. Hebreos 1 dice que es la misma imagen de su sustancia. O sea, quiero yo conocer cómo piensa Dios, cómo deseos tiene Dios. Si yo veo un Jesús en el templo tirando ahí las cosas, ahí con su látigo, ahí, así es el Padre Celestial. Si el Padre estuviera aquí, haría lo mismo. Ese celo que tiene por las cosas santas, por las cosas de Él. Es más, ese celo iba más allá que su propia gloria. Él primero ve a su gloria, porque dice el Señor Jesús, la casa de mi Padre será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Es una casa de oración para el Padre, pero ¿a quiénes servía esa oración? A los que buscan a Dios. Ahora, ese lugar ya no servía para buscar a Dios, servía ¿para qué? Para negocios. Para los negocios egoístas, de gente impía, disfrazada de religión. Entonces podemos ver esa reacción de Jesús y digamos, ah, caray, yo no creo que Dios fuera así. Así es Dios. Así es el Señor. Y ese celo lo podemos ver en algunos profetas, lo podemos ver cuando Dios le dice a Gedeón, tira al ídolo de tu padre, y podemos ver todas esas figuras. Y de alguna manera podemos ver una imagen cerca de Dios. Versículo 8. Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, no entendí ni papa lo que acabas de decir, Señor. Pero muéstrame Dios, dice, eso sí lo quiero, dice. O sea, no entendió nada. Y todavía dice, muéstrame al Padre, dice. Juan capítulo 14, versículo 8. Verso 9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy contigo, con ustedes, y no me has conocido, Felipe. Muéstranos al Padre y nos basta. ¿Tú qué hubieras hecho si tú estuvieras en el lugar de Felipe? Tanto tiempo que estoy con Dios, tan ciego estoy. Voy a ver milagros, sanidades, el amor de Cristo, el perdón, llorar en la tumba de Lázaro, ver tantas cosas que Jesús hace. Y luego decir, muéstrame a Dios. Yo creo que estaría yo peor que Felipe, yo en lo personal. O sea, si Felipe no veía ni papa, yo ni papa ni nada. ¿Por qué? Porque este hombre no alcanzaba a ver la deidad de Dios el Padre personificada en Cristo Jesús. Aquí dice claramente, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. No es realmente lo que Cristo está diciendo, el deseo del Dios el Padre Celestial de convivir y salvarnos y hacernos suyos. Claro que sí, pero no le conocemos. La Biblia dice que Él vino a los suyos, ¿no? Y los suyos no le recibieron. Y hablando del Señor Jesús. Jesús le dijo también allá en el capítulo 22 de Mateo, si no me equivoco, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junto a los polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Quién está hablando ahí? Jesús.
Pero cuando dice cuántas veces quise, ¿se refiere a otras visitas que Jesús hizo a la tierra? Se refiere a todas las veces que estuvo llamando a su pueblo a través de profetas, de hombres de Dios, a través de todos ellos. Es el mismo Padre Celestial llamando a su pueblo que ahora en la persona de Jesús está llorando a Jesús por Jerusalén, diciendo cuántas veces quise, cuántas veces quise. El que ve al Padre, el que conoce al Hijo, ¿conoce a quién? Al Padre. Dice el texto ahí, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. ¿Queremos ver al Padre Celestial? Veamos a Jesús. El Padre no se va a revelar nunca sin Jesucristo, porque si el Padre se revela sin Jesucristo, hay destrucción por su santidad y por su justicia. Somos pecadores. Pero cuando viene, pone el Padre por amor a nosotros, pone a Cristo, Él es nuestro intermediario, o sea, está entre nosotros dos, nos reconcilia. ¿Cuándo vamos a ver al Padre cara a cara? Cuando lleguemos a la eternidad, cuando acabemos la carrera, ahí vamos a ver al Padre cara a cara. Ahí vamos a invocar y vamos a alabar su nombre, ahí vamos a estar con Él y con nuestro Señor Jesús. ¿Qué más? Dice, verso 10, no crees que yo soy en el Padre, yo soy en el Padre y el Padre en mí, dice. Y aquí la gente, algunos dicen, es que es su forma de pensar, dice, o sea, Jesús tenía la forma de pensar del Padre. No está hablando, aquí no dice, yo no veo en una parte que diga la forma de pensar, no, está hablando en esencia, quiero ver al Padre Celestial, quiero ver a Dios. Y Jesús dice, yo soy Dios hecho hombre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Hago aquí la pregunta que hace el Señor Jesús. ¿Alguno de ustedes no cree que Jesús está en el Padre y el Padre en Jesús? Si alguien lo cree, no serías cristiano. Pero si alguien lo cree, pues bendito sea Dios, porque así es. Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, dice, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, dice. Y de otra manera, creedme por mis obras. ¿Sí? Vemos que Jesús vino a mostrarnos cómo es el Padre. Alguien que pueda leernos, por favor, Juan capítulo 1, versículo 18, ahí cerquita, el mismo libro, Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado A conocer. Qué bonito, ¿verdad? Qué hermoso. A Dios nadie le vio jamás. Nadie le vio jamás. Cuando dice nadie le vio jamás, no significa que no haya tenido una revelación de Dios, como Isaías, ¿no? Que él mismo dice, yo vi al Señor en su trono alto y sublime. No se refiere a eso, sino se refiere al conocimiento íntimo y personal, al conocimiento pleno de quién es Dios. Y por eso dice el texto, a Dios nadie le vio jamás. El único que lo ha visto y está tan cerca de él, que está en el seno, como una madre tiene a su bebé, es Cristo Jesús y el Padre, el Padre y Dios uno somos. Él es el que ha venido a esta tierra, ¿para qué? Para dárnoslo a conocer. No hay forma de conocer al Padre Celestial sin conocer a Jesús. Creo que una vez dijeron un sermón, allá bajando de la calle de Canacín para Mérida, hay una escuela que se llama la Ursáis Rodríguez, enfrente de una capilla. En la capilla dice, a Dios por Jesús y a Jesús por María, dice. A Dios por Jesús y a Jesús por María. La primera parte es verdad, al Padre por Jesús, es verdad, pero nunca hay ni un texto que diga que a Jesús por María. O sea, no existe eso. Solo es el Padre, el Hijo, ¿sí? El Espíritu Santo hace su obra, pues estamos hablando de la personalidad de que ellos dos son lo mismo, ¿sí? Él los ha dado a conocer. Bueno, siguiente punto acerca del amor de Dios que Cristo vino a mostrarnos. Vamos a buscar en nuestras Biblias, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado más a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, ¿qué hace también la obra de Jesús al mostrarnos al Padre? Nos muestra el amor del Padre por nosotros.
Jesús murió por mí. Qué bueno que sepamos, Jesús de veras nos ama. Jesús de veras nos ama. Pero también hay que creer, el Padre me ama. ¿Sabes cuánto consuelo trae esto a mi corazón? El Padre me ama, saberlo y creerlo. A mí me trae mucho consuelo. ¿Por qué? Porque a veces Satanás quiere hacernos ver que la obra de Jesús se limita a la redención. Pero la obra de Jesús no se limita a la redención, sino que es el deseo original de Dios, el trino Dios, de salvar nuestras vidas. Y así como nos ama Jesús, nos ama el Padre. Por eso dice el texto aquí, que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios, el Padre, nos amó a nosotros antes de que nosotros le amáramos a Él, y Él tomó la decisión de mandar a su Hijo a morir por nosotros. Podemos hacer una pregunta fácil y sencilla. Por ejemplo, José, en el caso de Alex o cualquiera de las hermanitas, cualquiera, ponemos José, ¿desde cuándo te ama el Padre Celestial? ¿Desde cuándo te ama? Porque si somos hijos de Dios, damos por hecho que el Padre Celestial nos ama porque Él así lo ha dicho. ¿Desde cuándo te ama el Padre Celestial? Desde que la aceptas en tu vida. ¿Podría ser? Bueno. ¿Alguien tiene otra respuesta diferente? Desde antes de que nazca. Ok, muy bien. ¿Alguien tiene una respuesta diferente? ¿O parecida? ¿Desde que lo conociste? Realmente la respuesta es desde antes de la fundación de todas las cosas. La respuesta es desde antes de la fundación de todas las cosas. Desde antes que exista la tierra entera. Antes de que exista el mundo, el primer hombre, Adán y Eva, y antes de que tú nazcas y pequemos todos nosotros, desde antes Dios nos amó. Y ten en cuenta esto, hay mucha gente, hay muchos jóvenes, muchas mujeres, muchos varones como nosotros allá afuera, pero Él se fijó en nosotros. ¿Por qué no se fijó en otros mejores que nosotros? Él se fijó en nosotros. Él no me amó, el Padre no me ama desde ayer, ni desde antier, ni desde que me convertí. Porque cuando me convertí, entonces me empezó a amar porque me convertí entonces. No, el texto dice claramente que Él nos amó desde antes que nosotros le amáramos a Él. Entonces significa que en nuestros pecados, sí, aún en nuestros pecados, Él nos amaba. Qué impresionante es esto, ¿verdad? Ponte a pensar en una cosa aberrante que hayas hecho en el pasado. Y merecíamos el juicio y castigo de Dios, pero Dios sentía amor por nuestras vidas y en su corazón estaba pensando que un día llamarte y te salves y estés aquí y quiere que le conozcas. Qué hermoso. Eso habla de un Dios que quiere ser personal en nuestras vidas. Desde antes de la fundación del mundo. Cuando Dios iba a crear la humanidad, Él ya sabía que la humanidad le iba a fallar, iba a pecar en contra de Él. Pero ¿para qué va a crear a alguien que va a pecar? Pues si sabe que van a pecar, ¿para qué los crea? O mejor crea criaturas mejores que nunca pequen. Pero si nunca pecan, entonces ¿qué clase de adoradores serían? ¿Adoradores programados? ¿Adoradores limitados a simplemente adorar, no tener libertad de decisión? ¿Qué clase de Dios sería? Un Dios que cree criaturas que le adoren forzadamente. La forma más obvia es que Dios creó criaturas con libertad de decidir. Y al saber que iba a crear criaturas con libertad de decidir, sabía que todos nosotros nos íbamos a descarriar. Cada cual se iba a apartar por su camino. Y al saber esto que iba a suceder, y se iban a perder, todos nos íbamos a perder, desde antes de la fundación del mundo dijo, y cuando suceda esto, entonces tú serás enviado a la tierra. Y el Hijo le dijo al Padre, amén, Padre. Desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Somos amados por Dios. Le damos gracias a Dios por esto. Bueno, vamos a ver Romanos capítulo 5, versículo 8, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 8. ¿Alguien que le pueda dar lectura, por favor? 5, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Sí. ¿Quiénes alguna vez hemos recibido algún tipo de regalo o de obsequio, no? La forma de mostrar el amor que Dios siente por nosotros, ¿cuál fue? ¿Cómo nos extendió la mano el Padre Celestial? Mandando a su Hijo. ¿Sí? Y esa mano sigue extendida para todos los perdidos. Y tenemos que creerlo. Estas palabras
todo lo que tiene que ver con el Señor Jesús tiene que quedarse sellado en nuestro corazón. Eso nos va a ayudar a caminar hacia adelante. ¿Sí? Todo lo que Jesús es, todo lo que Jesús hizo por nosotros, todo lo que el Padre Celestial es para mí, tiene que quedarse marcado en sus corazones. Cuando nosotros entendemos el amor de Dios en nuestras vidas, les decía yo hace rato que trae mucho consuelo. Cuando nosotros vemos nuestra vida deficiente, y les voy a hablar en lo personal, un servidor, yo analizo mi vida y a veces llego a la conclusión que mi vida es muy deficiente, ¿sí? Deficiente en la entrega, deficiente en los estudios, deficiente en ver por la vida de los hermanos, deficiente en estudiar más, quizás no estudio como debería estudiar, deficiente en muchas cosas que Él merece de mi vida. Él merece de mi vida, deficiente, ¿sí? Y a veces voy con el Padre y me siento mal, a veces voy con Cristo y me siento mal, ¿no? Dios, transforma mi vida, cámbiame más, ayúdame a buscar más, por favor, ayúdame, Señor. Y a veces yo le he dicho al Señor, yo no soy digno ni de congregarme, ni de reunirme, yo debo estar perdido, y mi mente empieza a desviarse. Pero luego vienen a mi mente esas palabras, porque creo que es gracias al Espíritu Santo, definitivamente, no viene de la carne del diablo. Y esas palabras vienen que el Señor Dios, el Padre Celestial, me amó no porque yo iba a predicar algún día, me amó no porque yo iba a dar estudios, me amó no porque yo iba a grabar audios, me amó no porque yo iba a tener una página de internet, me amó no porque yo iba a estar ahí o allá. Él simplemente me amó y punto. Y eso me da mucho consuelo. Y eso me ayuda a caminar más. No mis logros, sino sencillamente como dice la palabra. Él mostró su amor por mí y envió a su Hijo por mí. Él no se muestra el amor, no que nosotros le hayamos amado a Él, sino que Él me amó primero. Entonces eso para mí es suficiente. Es todo lo que necesito saber. Dios me ama, el Padre Celestial me ama. El Padre Celestial te ama. Es lo que necesitamos saber. A veces la gente no puede concebir el amor del Padre porque nunca conoció un papá. O si ve a un papá como si no existiera. Pero el Padre Celestial auténticamente nos ama y nos hace percibir su amor y nos hace vivir en su amor. Voy a mostrar unas referencias acerca también de Cristo, que nos vino a mostrar de parte del Padre. Cristo nos vino a mostrar el poder de Dios, el poder del Padre Celestial. Y solamente voy a dar algunas referencias, ¿sí? Nuestro Señor Jesús sanó enfermos, cojos y ciegos. Aquí nada más voy a buscar un texto en Marcos. Este texto no está aquí. Si quieren, luego lo apuntan. Es Marcos, ahí te les digo. Mateo, Marcos, capítulo 3, versículo 9. Dice Mateo capítulo 3, versículo 9. Dice, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no lo oprimiesen, porque había sanado a muchos. De manera que por tocarle, cuantos tenían plagas, ¿qué hacían sobre Jesús? Caían sobre él, o sea, lo aplastaban y se aventaban y solo querían hacerle esto a Jesús, tocar su hombro, así tantito, tocar el borde de su manto como la mujer de Flusa, algo, solamente con la fe de que solo necesito tocar a Jesús. Y la gente sanaba. Solo como referencias, ¿sí? Jesús sanó a enfermos, a cojos y a ciegos, y se difundió su fama por toda Siria, y los trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y los paralíticos. Mateo 4:24, Juan 9 del 1 al 7. ¿Sí? También Jesús nos mostró su poder de Dios, el poder del Padre, a través de que Jesús lanzaba fuera demonios. Sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Marcos capítulo 1:34 y Marcos 5:1 al 17. Todos los textos están aquí. Cristo ejecutó diversos milagros que también manifestaban el poder de Dios. ¿Sí? Y se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se negaba. Levantándose Jesús reprendió al viento y dijo: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y sus discípulos temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedece? ¿Quién vio el clima de mediodía? ¿Cómo estaba? ¿No? Más de mediodía, ¿verdad? Bueno, qué tremendo, ¿verdad?
Ahora imagínate ese clima, ese viento, esas nubes, esa lluvia, pero en medio del mar. Y que de repente se para Jesús, calle, enmudece, y se ponga el cielo azul, el mar tranquilo, y todo bonito, el sol radiante. Oye, tú te preguntas, ¿quién es este? Pues es el Hijo del Altísimo, es Dios. Todo le obedece, todo obedece a su voz. Todos se inclinan, todos están atentos a su oído. Toda la creación, el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, están atentos a su voz para obedecer. También vemos que Jesús mostraba el poder de Dios en la resurrección de los muertos. Y vemos el caso de Lázaro, que le dice: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Dijo Jesús: desatadle y dejadle ir. Allá en Juan capítulo 11, 43 y 44. Esto es el punto que acabamos de ver, de que nos mostró, Jesús vino a mostrarnos cómo es Dios, cómo es el Padre, y nos muestra a través de cómo es el amor de Dios y cómo es el poder de Dios en Cristo Jesús. Recuerden que Jesús dijo: el Hijo del Hombre tiene poder para dar vida por sí mismo, como el Padre tiene poder para dar vida por sí mismo. El Padre tiene poder para dar vida y esa autoridad también lo tiene el Hijo, ¿sí? Bueno, siguiente punto, es el cuarto punto de los puntos principales, y tenemos allá: Jesús compartió en esta vida, cuando vino, nuestros sufrimientos. Jesús compartió nuestros sufrimientos en su propia vida. Durante su vida sobre la tierra, Jesús experimentó todos los sufrimientos de la vida que nosotros padecemos, y es por tal razón que Él comprende cómo nos sentimos. Si Cristo no hubiera existido, podríamos hablar a Dios, pero podríamos reclamarle a Dios, pudiéramos cometer el error de reclamar a Dios y decir: como tú eres Dios, tú no sabes lo que estamos pasando, tú no sabes lo que yo he vivido. Hay veces no se han topado con gente que no busca a Dios por esas palabras. Tú no sabes lo que yo he sufrido, la escasez que yo he tenido, los abusos que yo he sufrido, la falta de una familia, la falta de un padre. Me abandonó, me regaló mi mamá con mi abuelita, me abandonó mi papá con mi tía. Tú no sabes lo que yo he sentido, la pobreza, la escasez, tener que trabajar, todo eso. Tú no sabes lo que yo he vivido. Pues esto debería ser motivo de consuelo, entender de que Jesús conoce todos los sufrimientos del ser humano. ¿Por qué? Porque Él los vivió. Él no vino a nacer en el Seguro Social, ni vino a nacer en la casa de la casa de Herodes. De entrada vino a nacer, como diríamos, en el patio de tu casa, ahí donde están las gallinas o donde están las vacas. Ahí vino a nacer el Señor Jesús, el Hijo del Altísimo, en un pesebre donde comen los ganados. ¿Quién ha vivido esto? Levante su mano. A lo menos haber nacido en la casa, ¿no? O alguien aquí nació en la banqueta. Pero el Hijo de Dios casi nace en la calle. Y lo más decente que se encontró para Él fue un establo. Y desde ahí empezaron sus padecimientos de nuestro Señor Jesús, sus sufrimientos hasta el final. Vamos a ver Hebreos capítulo 4, versículo 15. Alguien que lo quiera leer, por favor. Y otra persona que busque Mateo 8, 17. ¿Quién quiere buscar Mateo 8, 17? Que levante su mano. Muy bien, ahí la manita Wendy y SD. Y alguien el que quiera leer Hebreos 4, 15. Está por Santiago. Sí, por favor. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así es, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿A qué se refiere cuando dice según nuestra semejanza? Como seres humanos, como hombres de carne y hueso que sentimos dolor. Nos han traicionado, sentimos la daga por la espalda, Él también sintió eso. Abandono, Él también sintió eso. Hambre, Él también sintió eso. De soledad, Él también sintió eso. Rechazado por la familia, Él también sintió eso. Sufrimientos, dolores, violencia, Él también sintió eso. Todo eso sintió Jesús y más. ¿Alguien que pueda leer, por favor, entonces Mateo 8, 17? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Dolencias. ¿Dónde las llevó?
Él tomó todos esos sufrimientos que hemos vivido, Jesús las tomó para sí en su cuerpo. La única forma que alguien que haya sufrido mucho puede ser sana es conociendo a Cristo. Que todo ese pasado que le pesa encima, que le agobia, que le lastima, estos sufrimientos, todo eso se sanaría cuando la gente conozca a Cristo. Y todos los que han conocido a Cristo y han vivido cualquier clase de sufrimiento son sanados. Esa angustia, esa amargura se cambia por un gozo, un regocijo, una felicidad, un gozo de la vida. Ya cuando recuerdo el pasado ya no me lastima, solo está ahí. Y vemos que Jesús, como dice el texto aquí, y como dijo el profeta, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Vemos que Jesús compartió nuestros sufrimientos en su propia vida. ¿Sí? ¿Alguien tiene una duda hasta por aquí lo que hemos visto? Perdón, dice ahí, siguiente punto, Jesús murió en la cruz por nosotros. Los impíos tomaron al Señor Jesús y lo ejecutaron a clavarle en una cruz de madera como un criminal común y corriente. Marcos capítulo 15, versículos 16 al 39, tenemos la redacción de la obra de la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Vamos a leer por partes. Marcos capítulo 15, versículo 16. Es una lectura que va hasta el verso 39, ¿sí? Pero el 15-16 dice: entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Hablamos de su arresto. Versículo 22. Le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Versículo 33. Cuando vino la hora sexta, que eran como las 12 del día aproximadamente, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. O sea, a las 12 del día es cuando el sol está a más no poder. Pero cuando Jesús estaba ahí, entonces el cielo se puso oscuro, como si se pusiera de luto. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: mirad, llama Elías. Y corrió uno empapado en una esponja de vinagre y poniéndole en la caña le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios, dice. Imagínate el sentimiento que habrá tenido este hombre, que es un soldado. Y los soldados, para que sean muy entrenados, se insensibilizan. O sea, no tienen sentimientos, no tienen empatía por el sufrimiento de los demás. Menos están castigando a un supuesto criminal. Pero este hombre vio todos los sucesos, vio todo lo que pasaba, vio la conducta de Jesús en la cruz, su amor, su paciencia, su compasión, y vio el reaccionar de la naturaleza, y clamar a Jesús, que al final él no pudo callar y decir: este hombre era el Hijo de Dios. ¿A quién acabamos de matar? ¿A quién acabamos de matar? Este hombre, el Hijo de Dios. Jesús murió por nosotros, bien lo sabemos, ¿verdad? Por eso estamos aquí. Él vino a morir por nosotros. Él vino a dar su vida por nosotros. De manera detallada, Él vino a morir en la cruz por nosotros. Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y también el texto muy conocido, Isaías 53. Del 5 al 6, todo lo que habla de Jesús acerca de su crucifixión y sus sufrimientos por nosotros. Siguiente punto, ya estamos por terminar. Jesús no solamente murió por nosotros, sino que Jesús también fue resucitado de los muertos por nosotros, ¿sí? Mateo 28, por favor, tenemos toda la historia de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Eso lo pueden leer todo el capítulo, pero ahorita por falta de tiempo solo vamos a dar una breve referencia, ¿sí?
Dice el capítulo 28, versículo 5. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ve el lugar donde fue puesto. ¿Quién? El Señor, dice. La referencia, ¿no? Lo que te decía, el ángel, ¿cómo se refiere a Cristo? Ve dónde fue puesto el Señor, dice. O sea, con un respeto, es su rey de ellos. Las mujeres van, ven, y ven que no estaba ahí. ¿Sí? Versículo 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí que Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y la adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán, dice. El Señor Jesús resucitó de los muertos. No podemos creer en un Cristo que solo murió y no tener la misma fe que tenemos en su muerte por nosotros, la misma fe que deberíamos tener por su resurrección. Creer en un Cristo muerto, dice el apóstol Pablo, seríamos los más dignos de compasión, los más miserables, porque estamos sufriendo en balde por alguien que murió y no resucitó. En cambio, como Él resucitó, tenemos esperanza de vida nueva. Esa vida que tiene Cristo al salir de los muertos es la que nos da a nosotros y la esperanza de que algún día, cuando pisemos la tumba, si Cristo no ha venido, también tendremos y probaremos y viviremos la resurrección. ¿Sí? Efesios 2, 4, 6 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, y aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y último punto: Jesús abrió la puerta de los cielos para nosotros. Jesús abrió la puerta de los cielos para nosotros. Cuando su obra sobre la tierra fue concluida, Jesús regresó al cielo para sentarse a la diestra del Padre Celestial. También hizo esto por amor a nosotros, ya que abrió el camino hacia la presencia de Dios para nosotros, donde podemos ir a morar para siempre. Alguien que pueda leer, por favor, Juan capítulo 14, verso 1. Juan capítulo 14, verso 1. Cualquiera que quiera dar lectura. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. El 2 y el 3. 2 al 3. Sí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y se me fuere y os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estaréis. Muy bien. Él vino del cielo, ya vimos todo eso, murió por nosotros. Y si se hubiera quedado muerto, ¿qué hubiera pasado? Hubiera vuelto. Él iba, todo el plan estaba seguro. Él resucitó. Al resucitar, Él ya cumplió la obra de redención, y al resucitar, Él vuelve al cielo donde es originalmente. ¿Sí? Sabemos que Él fue elevado en las nubes, Señor Jesús. Pero Él, cuando se va, ¿qué va a hacer? Mane. Va a preparar morada para nosotros. Y aquí lo dice claramente: porque donde yo estoy, vosotros también estaréis. ¿Venimos nada más a pasar el rato los domingos? No. Venimos a mantener la esperanza. No solamente los domingos, todos los días, de que algún día estaremos con Él. Ahora vamos a buscar Hebreos 10, por favor, versículo 19. Hebreos 10, versículo 19, con ese texto terminamos. Hebreos 10, 19. Dice la palabra, voy a dar lectura. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, dice, por el camino nuevo y vivo que Él, hablando de Jesús, nos abrió a través del velo, esto es, su cuerpo, su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice la palabra, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe,
purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Él me abrió el cielo, ¿no? Él resucitó y me abrió el camino al cielo, pero solo voy a probar el cielo. Solo voy a tener acceso al cielo hasta que yo me muera y me vaya allá al cielo. El acceso es ya. Gracias a Cristo tenemos acceso al cielo desde el momento que creemos. Alguien dijo por ahí que lo triste es que Jesús rompió el velo para que la gente pueda entrar al cielo. Esta referencia lo hemos dicho antes muchas veces, que cuando dice que Cristo abrió el velo, esto es a través de su carne, nosotros leímos en textos pasados que cuando Jesús murió, el velo del templo, ¿qué pasó? Se rasgó de arriba a abajo. Ese velo del templo, el templo era un tipo de casa, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Era un tipo de casa, y esta casa estaba dividida por una parte, y por aquí entraban las personas, y este lugar santísimo, el lugar santo, y aquí entraban los sacerdotes, pero detrás de esta cortina, una gran cortina que iba del techo hacia el suelo, estaba el lugar santísimo, y ahí no entraba nada más que el sumo sacerdote, y una vez al año entraba, ¿sí? En ese templo, el que estaba en Jerusalén, cuando Jesús muere, entonces dice la Biblia que ese velo se rompe de arriba abajo y el lugar santísimo, ¿qué pasa? Queda expuesto al lugar santo y a todo lo que está afuera, queda expuesto. En el Levítico dice que cualquiera que entrara, cualquier gentil que entrara a ese lugar inicuamente, debería morir. Tocar todo lo santo, morir. Todo lo que tuviera que ver con ese lugar, con el arca, con ver el arca se tenía que transportar tapado con una cortina. Todo el que vea esa arca, que no es sacerdote, moría. Pero dice la palabra que cuando Cristo muere, ese velo se rompe. Entonces dice Hebreos, realmente cuando Cristo murió, ese velo rasgado arriba abajo, ¿qué figura es? Es su cuerpo. Este velo impedía, el velo de lo carnal, el velo del pecado, el velo del inmundo, el velo de lo que nos hace ir en contra de la voluntad de Dios, lo que es la carne, impedía que tengamos el acceso al Padre Celestial. Pero venido Cristo y cargando en su cuerpo los pecados de todos nosotros, se rasga ese velo y entonces tenemos acceso directo al Padre Celestial. Entonces prácticamente ya no puede entrar el sacerdote una vez al año, puede entrar todos los días. 24 horas. Y no solamente el sumo sacerdote, pueden entrar todos los que quieran mientras estemos en Cristo. Podemos buscar al Padre. Alguien dijo por ahí, un predicador, lo triste es que el velo ya está roto, ya está abierto, pero no hay nadie adentro, dice. ¿Y de qué habla de esto? De la falta de intimidad, la falta de oración, la falta de comunión, la falta de gratitud con Jesús. Cuando nosotros entendemos todo esto, hermanos, y todo lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, todo lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, miren, y si están bien agarrados a todo esto, no debe haber nada que nos bote en esta vida. No debe haber nada. Porque sabemos que en Cristo Jesús tenemos acceso total con Dios, todo está perdonado, podemos caminar, nos va a fortalecer. Él es el primero que desea que estemos ahí arriba. Todas las cosas, Él va a cargar nuestras enfermedades, nuestros dolores, Él va a deshacer las obras del diablo. Todo gira alrededor ¿de quién? Del Señor Jesús. Todo es Él. Todo es por Él, todo viene de Él y todo es para Él. Jesús, el autor y el consumador de la fe. Todo es por Él, todo es de Él y todo es para Él al final. Amén. Entonces, la intención de este estudio, ¿cuál es? Solo mostrar un poquito de lo que es Jesús en nuestras vidas. Nosotros podemos meditarlo cada vez más. Este estudio que tengo aquí en la mano no te va a garantizar que tú, al tenerlo en tus manos, tú vas a tener esta relación con Cristo. Simplemente es una base. Aquí está todo en la Biblia, pero nada más es una base. Esa búsqueda, esa fe se debe incrementar de manera individual, de manera personal. Nosotros tenemos que ir a Jesús. Nosotros tenemos que ir a acudir a su trono. Tenemos que amarle. Tenemos que llenarnos de esa vida abundancia que Él nos da. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el curso, el estudio o el discipulado no es garantía. ¿La garantía quién es? El Señor Jesucristo. Él es la garantía de la vida eterna. Amén. Terminamos y concluimos entonces con algunas preguntitas. ¿Sí? ¿Cuál es el plan de Dios para salvar al hombre del poder de Satanás? Mandar a su Hijo Jesucristo. Nosotros podemos mostrar los propósitos especiales. ¿Cuáles serían los propósitos especiales por los que Jesús vino? Hablamos de propósitos especiales, ¿para qué Él vino? ¿Alguien se acuerda de alguno? Vimos 6.
Sí, adelante. Para hacer las obras del diablo, ¿para qué más? Para hacernos sus hijos, así es, para hacernos sus hijos. ¿Alguno más? ¿Para qué? Para servir. Es cuando dice para dar su vida en rescate por muchos. Él vino para hacer servicio para sí y para dar su vida en rescate por muchos, así es. ¿Alguno más? Vimos que era para rescatar a la humanidad del poder de Satanás, para dar su vida en rescate, para destruir las obras de Satanás, para darnos vida eterna, para darnos un nuevo nacimiento como hijos de Dios y para restaurar nuestra amistad con el Padre Celestial. ¿Cómo puede Jesús comprender cómo nos sentimos? Porque Él vino. ¿Y Él qué? Él vivió todo lo que el ser humano puede vivir. ¿Sí? ¿Y cuál fue el resultado de que Jesús haya concluido su obra sobre la tierra? Salvarnos, vida eterna. Y lo que leímos de último, Jesús Padre, ¿no? Prepararnos nuestras moradas, ¿no? Que eso sirva para que Jesús sea glorificado en nuestras vidas. Amén. El Padre Celestial. Vamos a orar y concluimos. Padre bendito y eterno, te damos las gracias, Señor, porque eres muy bueno, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad de estudiar tu palabra, Dios. De quién eres tú para nosotros, Señor. Gracias. Padre, queremos que la persona de tu Hijo amado, Señor, cada vez sea más clara en nuestras vidas. El apóstol Pablo decía que todo lo que tenía antes lo tenía por basura, con tal de conocer de manera más excelente a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Así también, Dios, que sea este nuestro sentir, Señor. Que podamos enamorarnos, que Cristo, tu Hijo amado, nos pueda cautivar más, no solamente en sentimientos o emociones, Dios, sino en hecho, en verdad, en obediencia, en santidad, en justicia, en fidelidad, Señor. Por favor, Señor. Porque tú eres digno de ser amado por lo que has hecho, por lo que tu Hijo unigénito ha hecho por nosotros. Padre, gracias por traernos palabras acerca de tu Hijo amado. Que esta palabra sirva para que tú te glorifiques más en nuestras vidas. Por favor, Señor. Sea alabado y glorificado tu Padre eterno, sea alabado tu Hijo amado, Señor Jesús, y gracias por la obra de tu Espíritu Santo, Dios, que nos vienes a dar en esta tarde, Dios, en esta noche. Gracias por todo el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Padre. Amén. Amén. Pues gracias a Dios. Sería todo. En el nombre de Jesús.